En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ofrecemos esta Eucaristía por el eterno descanso de Carlos Martín, por la familia Martín López, por la familia Martín Borque, por la familia Rosas Martín, por César Villalobos, por la familia Martínez Ada, por Lilian Díaz de León, la familia Lamberta Amarante, la familia Salas, por Lucero Leal y familia, Guillermo Díaz de León y familia, por la familia Correa Rosas, por Ginny Ortega y familia, Amelia Lugo y familia, Raúl Lugo y familia, por el eterno descanso de Josefina Granados Leos, Juan Antonio Almaguer Rodríguez, Lourdes Argumedo Rodríguez, por todos los enfermos y por una intención especial. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, refugio nuestro en las dificultades, fuerza en las debilidades y consuelo en el llanto, ten compasión de tu pueblo, para que, corregido con las penas merecidas, halle finalmente el alivio de tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina, me da el Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. De la carta a los Hebreos. Hermanos, todo sumo sacerdote es un hombre escogido entre los hombres y está constituido para intervenir en favor de ellos ante Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Él puede comprender a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está envuelto en debilidades. Por eso, así como debe ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo, debe ofrecerlos también por los suyos propios. Nadie puede apropiarse de ese honor, sino solo el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. De igual manera, Cristo no se confirió a sí mismo la dignidad de sumo sacerdote. Se la otorgó quien le había dicho: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y como dice otro pasaje de la Escritura, tú eres sacerdote eterno como Melquisedec. Precisamente por eso, Cristo durante su vida mortal ofreció oraciones y súplicas con poderoso clamor y lágrimas a aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad a pesar de que era el Hijo. Aprendió a obedecer padeciendo, y llegando a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna por todos los que obedecen, y fue proclamado por Dios sumo sacerdote como Melquisedec. Palabra de Dios.
Tú eres sacerdote para siempre. Esto ha dicho el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha, yo haré de tus contrarios el estrado donde pongas los pies. Tú eres sacerdote para siempre. Extenderá el Señor desde Sión tu cetro poderoso, y tú dominarás al enemigo. Tú eres sacerdote para siempre. Es tuyo el señorío el día en que naciste. En los montes sagrados te consagró el Señor antes del alba. Tú eres Señor. Juró el Señor y no ha de retractarse. Tú eres sacerdote para siempre, como Melquisedec. Tú eres sacerdote para siempre. Para el Señor, aleluya. Cantar al Señor, aleluya. La palabra de Dios es viva y eficaz y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En una ocasión en que los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos ayunaban, algunos de ellos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan y los tuyos no? Jesús les contestó: ¿cómo van a ayunar los invitados a una boda mientras el esposo está con ellos? Mientras esté con ellos el esposo, no pueden ayunar. Pero llegará el día en que el esposo les será quitado, y entonces sí ayunarán. Nadie le pone un parche de tela nueva a un vestido viejo, porque el remiendo encoge y rompe la tela vieja, y se hace peor la rotura. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino rompe los odres, se perderá el vino y se echarán a perder los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. Siempre nosotros tendemos, por la experiencia o por nuestra vida, a pensar, a ver las cosas como las hacíamos antes. Se hace en la educación, se hace en el estudio, se hace en el deporte inclusive. Siempre decimos, antes yo lo hacía así o antes se hacía así y entonces ahora lo voy a hacer de la misma forma. Y cuando alguien innova algo nuevo, se cuestiona, ¿por qué haces esto si funcionaba de esta forma? Esto, como digo, se da en todo y también se da en las cuestiones religiosas. Se dice, por ejemplo, antes en la iglesia se hacía esto, antes se celebraba de esta forma, antes había tal cosa. Y sí, no es por menospreciar lo pasado, pero la iglesia es algo vivo, guiada por el Espíritu Santo, en donde el Espíritu Santo va suscitando nuevas formas de piedad, de religiosidad y de búsqueda del Señor. Por ejemplo, hay una congregación, creo que de los hermanos de San Juan, si no me equivoco, que ellos rescataban esclavos. Ellos se daban, una persona que era esclava o prisionero de guerra, ellos se entregaban para liberar a esa persona. Hoy en día no hay esclavos, o aparentemente no los hay. Con lo cual, aparentemente esa congregación en eso no tendría sentido. Pero en su momento surgió por un problema que había y Dios suscita esas vocaciones. Y lo digo también por el Evangelio de hoy. Cuando Jesús predicaba, era muy distinto como él predicaba, primero comparado con Juan el Bautista. Juan el Bautista era un lenguaje más rudo, era muy arisco, mucho sacrificio, mucha penitencia, y ya no comparemos con las tradiciones judías, con todo lo que venía en la antigua ley.
Y Jesús convivía, se acercaba, perdonaba, etc. Y entonces le preguntan a Jesús o a los discípulos, ¿por qué tu maestro hace esto si nosotros no? Cada uno de nosotros tenemos que estar abiertos, mientras sea cosa de Dios y mientras sea buscando el bien y sin menoscabar los principios fundamentales de fe, estar abierto a lo que Dios nos va inspirando. Y es ahí algo que a nosotros a veces nos cuesta. Nos cuesta a veces y pensamos, y hay mucha gente que lo piensa, que por ejemplo, la iglesia antes estaba mejor. Pues en algunas cosas sí, pero el Espíritu Santo, que es el que la guía, la orienta, etcétera, va marcando nuevos caminos. Y como digo, mientras no se rompa, la tradición, mientras no se rompan los principios fundamentales, las verdades de fe, tenemos que estar abiertos, que es lo que Dios nos inspira. Antes, por ejemplo, se cuidaba de una forma, ahora de otra. Antes se educaba de una forma, ahora de otra. Y lo mismo la predicación del Evangelio. Antes el Evangelio se predicaba de una forma. Antes se hablaba muchísimo del infierno, del pecado, del mal que es real y que existe. Y no se ponía el énfasis en el amor de Dios, en la presencia de Dios, en la dulzura de Dios, en la misericordia. Ahora es otra forma de predicar. Mientras yo esté buscando, inspirado por Dios, el bien, ¿por qué entonces criticarlo? Porque muchas veces nos hacemos la guerra entre nosotros. Muchas veces nos criticamos en lugar de apoyarnos. Si es algo bueno y es algo para gloria de Dios, yo no digo que yo tenga que pertenecer o estar o formar parte de las nuevas corrientes, de las nuevas espiritualidades, no. Pero ¿por qué tengo que combatirlas? ¿O por qué me tengo que aferrar a algo pasado? Cuando Dios es presente, Dios me está inspirando y como digo, y no se trata de romper lo pasado, se trata de aprender de ahí y estar atento para ver por dónde el Señor. Ahora mismo, parte estamos escuchando la Eucaristía presencialmente y otra parte la está escuchando por vía electrónica, por internet. ¿Eso es algo malo? No, le está llegando a Dios y Dios se vale de todas esas cosas. ¿Quiere decir que vale menos la misa? Hombre, presencialmente no es igual porque se recibe la comunión, se participa directamente. Pero una persona que no puede participar, ¿por qué se le va a privar el derecho a participar, aunque sea remotamente, de esos beneficios? O sea, tenemos que estar abiertos a lo que el Espíritu va inspirando. Y como digo, abierto no significa que entonces cierro lo pasado y digo que estaba mal. No estaba mal, era su momento y ahora el Espíritu Santo está inspirando nuevas formas. Y es, al final de cuentas, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios nos inspira? Que siempre será algo bueno. Dios nunca va a inspirar algo malo. Pero yo, o cada uno de nosotros, tenemos que estar viendo a ver por dónde me lleva el Señor. Porque ahora a lo mejor resulta, dadas las circunstancias, que a lo mejor se rehace o se hace para orar por enfermos, cosa que antes a lo mejor, como ya existían dependencias, médicos, asistentes sociales, etcétera, habíamos descuidado a los cristianos a los enfermos. Y ahora Dios quiere que cada uno de nosotros nos preocupemos de los enfermos, estemos cerca. Antes lo dejábamos todos en las manos de los médicos y me da la sensación que muchas veces, inclusive, ya no pedíamos por ellos. Dejábamos que todas las cosas fueran desde el punto de vista humano. Inclusive ahora con la pandemia. Cuando una persona ya no está, vemos si tenía el tratamiento, si tenía la edad, si tenía esto, si le faltó, si le dieron, si no le dieron. Y decimos, no, es que fue un error del médico. No, es que, a ver, Dios al final de cuentas se lleva al quien quiere, en el momento que sea. Con médicos o sin médicos. Dios sana, Dios cura, Dios está presente en sus hijos. Pues de la misma forma, ese ejemplo, toda nuestra vida. Aquí la pregunta es, ¿qué me inspira el Señor? Porque cada uno tenemos algo que hacer, todos. Uno será orar, otros atender, otros cuidar, otros apoyar, otros servir, pero todo para el bien de su cuerpo místico, que es la iglesia. Y cada uno de nosotros, en lugar de estarnos fijando lo que hacen los otros, que nos gusta mucho hacer eso, preguntarnos, ¿qué estoy haciendo yo? ¿En qué puedo ayudar? Y luego, no descuidar lo fundamental, que es la oración. Pedir e interceder. La primera lectura hablaba del sumo sacerdote, donde Jesús es nombrado sumo sacerdote.
Pero decía una frase que a veces pasamos por alto y decía, dice, el sumo sacerdote está constituido para intervenir en favor de ellos ante Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados de los hombres. Él puede comprender a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está envuelto en debilidades. Por eso, así como debe ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo, debe ofrecerlos por los suyos propios. Eso mismo lo podemos hacer todos: pedir, interceder, rogar, por lo propio y por los que, aunque no conozcamos. Si todos nos apoyáramos, si todos oráramos, si todos estuviéramos cerca unos de otros, Dios estaría actuando. ¿Me queda claro? Y no necesariamente dando la salud, porque como digo, Dios tiene un plan y Dios sabe lo que le conviene a las personas o a las almas. Por lo tanto, yo hago mi parte, sea orar, sea acompañar, sea cuidar, sea utilizar la inteligencia y los recursos materiales que Dios nos ha dado, vacunas y todas las cosas que hay, medicamentos por supuesto, pero también no perder de vista a Dios en nuestra vida. Y a veces lo perdemos de vista. A veces nos centramos todo en lo humano. A veces ponemos la salud o no de una persona en función de que si el médico es bueno o no, si hay lugar en el hospital o no, si se le aplicó tal cosa o no. ¿Y dónde dejamos a Dios? ¿Y dónde ponemos las cosas con el Señor? ¿Y cuánto estamos orando por esa persona, por su alma, por su cuerpo, para que Dios le conceda el perdón primero, la gracia de estar consolado, acompañado, de estar bendecido, y luego, si Dios se lo quiere llevar, para la gloria eterna, y si no, para que le dé la fortaleza para salir adelante? Y eso lo podemos hacer todos, no el médico, ni siquiera el sacerdote solo. Cada uno de nosotros tendríamos que preocuparnos por eso. Hemos descuidado la vida espiritual, hemos descuidado la salud de las almas. Y digo las almas, no de los cuerpos. Nos preocupamos mucho por el cuerpo. ¿Y el alma? Todos tenemos gente conocida que está enferma, que está necesitando ayuda, apoyo, lo que sea. Y qué bueno, nos preocupamos para que eso funcione. ¿Y el alma de esos enfermos? ¿Y su situación personal? ¿Y el consuelo de Dios? Porque todos, no se nos olvide, somos parte del cuerpo místico. Todos los cristianos participan del sacerdocio místico del cuerpo de Dios. Y por lo tanto, todos podemos ofrecer sacrificios, oraciones por aquellas almas que los necesitan. Por eso ojalá que nosotros no solo contemplemos, o solo lo digamos que hace fulano o mengano, que formemos parte activa de aquello que Dios nos está inspirando. Así sea. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Oremos. Recibe, Señor, con bondad estas ofrendas de tu familia santa, para que con la ayuda de tu protección conserve los dones recibidos y llegue a poseer los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón.
Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo el que seamos agradecidos, y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación. Por Cristo, Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hijo Carlos, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta con él la gloria de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos viven en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios. Es Jesús que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oremos. Te rogamos, Señor, que al recibir tu sacramento experimentemos tu auxilio para el alma y el cuerpo, y así restaurado todo nuestro ser, alcancemos la plenitud de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz. La misa ha terminado.